Para comenzar, os voy a poner un vídeo de una persona que habla sobre creatividad, que sabe más que yo. A ver qué os parece, y vais entendiendo también. Está en euskera, pero son 4 minutos, lo vais a entender todo. Bueno, aspertura definitzeko garaian, pentsatu behar dugu, aspertura etortzen zaigula zeo zer ezaren agerpenean, ez? Eta zer da falta dana? Falta zaiguna da motivazioarekin lotuta dauden elementuak, ez? Ilusioa, gogoa, planak, egiteko gogoa, ez, iniziatiba, ez? Dagoen hor, agertzen zaigu aspertura, ez? Ez dakigunean zer egin, eta gainera utxiltasun sentimendu bat ere sentitzen dugu, ez? Desorientazio sentimendu bat, ez dakigulako nora jo, zer egin, eta nola jokatu momentu batean, ez? Bakardadearekin batera etortzen zaigu aspertura, nahiz eta asko aspertu gaitezke konpainian ere bai. Bueno, erraz esatearren, asperturari aurre egin behar zaio bere antonimoekin, ez? Dala ilusioarekin eta gaitasunarekin eta gogoarekin, ez? Egiteko gogoarekin. Galdera izango ditzateke non daude gordeta ilusio horiek, non daude gordeta gogo horiek. Eta batzuetan gure individuazioan gordetzen dira ilusio horiek, benetazko gogo horiek. Eta individuazio hori lortzeko ezinbestekoa da bakardadea topatzea eta bakardade horretan gure sakoneko identitatearekin bat egin eta gure sakoneko emozioekin eta beharrekin bat egin. Baina horretarako ikasi behar du. Aurraren ikuspegia eta familiaren ikuspegia eta egoera ekonomikoa erabat ezberdina dira. Gaur egun eta orain dela ez oso urte asko. Anai-arreba asko izaten ziren, garaia hartan, eta aurrak aurrekin, hezitzen ziren. Eta aurrak garaia hartan aspertzen zirenean, ez zuten beste aukerarik. Bakarrade horretan, asperdura horretan sakondu, eta ez aspertuko gauzak egin, ez? Eta sortzen zen, aurrak dituzten balio preziatuena, dala sormena. Eta gaur egun, iruditzen zait, hiperestimulatuta ditugula aurrak, sormena eta gozamena eta estimulazio hori sukaldatuta eta ondo itxita eta plastikoetan etortzen zaizkiela, eta ez dutela tartirik bat aspertzeko, eta guraso batek entzuten duenean, ama, eta aspertuta nago, gauza txar bat etzela ikusten dugu. Nik uste ume batek aspertuta nago esaten duzunean erantzuna izan behar dela, sentitu asperdura, aspertu zaitez asperdurataz, eta orduan topatuko duzu zerk mugitzen zaituen, zer ilusionatzen zaituen. Hori eginez, umearen individuazioa lantzen ari gara, eta laguntzen diogu asperdura eta bakardadeak kudeatzen. Ikasi beharreko gaitasun bat baita, eta ez hainbeste etxeko lanak, eta hainbeste joko, eta hainbeste utxune guztiak betetzeko ansiedade hori. En el vídeo se mencionan dos términos importantes, que por un lado está la hiperestimulación y la necesidad de esta sociedad y de muchos padres y muchas madres de cubrir todos los espacios vacíos por el temor de qué va a pasar si ese espacio no está vacío y cómo lo gestiono yo si no. Y otro término que es importante, que es el concepto del aprender a estar solo y aprender a conectar con la soledad, que es en ese proceso de conexión con la soledad donde un niño también desarrolla su propia individuación. Y cuando hablamos de individuación estamos hablando de la importancia que tiene ayudar al niño o a la niña de conectar consigo mismo, con ella misma. Porque si no,
los niños están en la necesidad de buscar externamente una referencia de cómo es el mundo. Y los primeros referentes somos los padres. Y nosotros, con nuestro comportamiento, les decimos cómo es el mundo. Y los otros niños también. Y si están todo el rato mirando hacia afuera y si no fomentamos espacios para su propia individuación, para su propio desarrollo moral, también estamos poniendo cortapisas en la creatividad. A mí me gustaría que después de esta conferencia quedara solo una idea clara. Si os veis con una idea clara, yo feliz. Una, habrá mucha información, pero una idea fundamental, que es esta que está escrita ahí abajo, que dice que aburrirse es fundamental para fomentar la creatividad y el desarrollo de nuestros hijos e hijas. Aprender a aburrirse es fundamental para fomentar la creatividad y el desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas. Esta idea, si os queda clara, no necesariamente, si no estáis de acuerdo, mucho mejor, porque así podemos debatir. Pero si esta idea os queda clara, yo muy contento. Vamos a intentar desarrollar los argumentos por los cuales defiendo esta idea. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Primero, ¿qué sabemos sobre el aburrimiento? El aburrimiento es una ausencia o una presencia, una ausencia de estimulación o una presencia de una estimulación pobre. Pobre en el sentido de evaluación. El niño o la niña lo evalúa como pobre, como que no le activa, no le resulta interesante, no le resulta atractiva la estimulación que está recibiendo. El concepto pobre es un concepto relativo, como rico. Es una cuestión económica. Se puede ser pobre o rico en valores, se puede ser pobre o rico en dinero, se puede ser pobre o rico en amistades, se puede ser pobre o rico en muchas cosas. Pero en relación a la estimulación, el concepto pobre es contextual y es cultural. Las cosas que el niño vive en el año 2018 tiene un poco que ver con lo que vivíamos nosotros en los años 80 y lo que vivían nuestros padres en los años 40 o 30. Por lo tanto, las formas de estimularse o los juegos que existían en aquella época posiblemente sean muy aburridos para los niños de hoy en día. Posiblemente también porque están también acostumbradas y acostumbrados a otro tipo de estimulación. Y posiblemente porque están también hiperestimuladas y estimulados. Entonces, en vuestra opinión, ¿qué pasa? Bueno, no sé si os ocurrirá a vosotras o a vosotros, pero a mí con mi hijo me pasa, ¿no? Que si no hay una estimulación más o menos activa, si no tiene algo, de repente, o sea, le cuesta pocos minutos, pocos segundos decir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se aburren tan rápidamente? ¿Por qué creéis que se aburren tan pronto? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que les lleva a aburrirse tan rápido? No tienen imaginación. ¿Qué es lo que frena esa imaginación? ¿O qué es lo que... ¿Por qué crees? Le estamos dando masticado. Le estamos dando la tablet, le estamos dando el vídeo, le estamos dando el teléfono. Están sobreestimulados. Tienen que estar todo el rato como si estuvieran en una montaña rusa. Como cuando bajen, es que le tengo que dar un balón. Le tengo que dar... Sí, es verdad. ¿Y por qué hacemos eso? Para que no nos moleste. ¿No? Porque yo tengo que o yo quiero hacer otra cosa. Por lo tanto, el aburrimiento de nuestros hijos y nuestras hijas tiene mucho que ver con cómo nosotros gestionamos ese aburrimiento. ¿Y cuál es el problema de decirle, abúrrete? ¿Qué hay de malo? También lo hacemos. Sí, aprende a aburrirte, es lo mejor. Y están aquí media hora, una hora. ¡Me aburro! ¿Sí o no? Pues claro. ¿Y dónde está tu umbral de tolerancia? ¿En media hora?
Ya me he acostumbrado. Claro. Pero luego al final se da cuenta y ya es cuando se va a jugar con sus amigos, cuando te tienes que ir a casa. Sí, pero fíjate, que ese es uno de los temas importantes. ¿Dónde está mi umbral de tolerancia? ¿Dónde está? ¿En media hora? ¿En 15 minutos? ¿En una hora? ¿Según el día que yo tenga? ¿Y dónde me sitúo yo? Porque si, por ejemplo, si tu hijo o tu hija te dice, con 39 de fiebre, no quiero tomar antibiótico, no quiero tomar antibiótico, no quiero... Que te lo diga 1000 veces, Sí. porque es importante, ¿no? De cómo es de importante que te diga a la oreja, no, me estoy aburriendo. Ah, pues muy bien. Pues sigue aburriéndote. Abúrrete de aburrirte. Y cuando te aburres de aburrirte, igual encuentras algo, ¿no? Porque es tu responsabilidad responder a su aburrimiento. Todo el tiempo, digo, ¿eh? A veces sí, ¿no? Seguramente podemos hacer cosas. Os voy a dar una serie de cosas que podemos hacer para responder a ese aburrimiento, pero ¿por qué constantemente es mi responsabilidad responder al aburrimiento? Hombre, es mi responsabilidad que si se hace una herida me está desangrando y no me llevan al hospital, ¿no? Pero si se está aburriendo, ¿cuál es el problema, no? O sea, ¿qué concepto tengo yo sobre su desarrollo y sobre su creatividad? ¿Dónde la sitúo? O sea, si tomáis conciencia de cuando le decís a vuestro hijo, con calma, porque eso también depende de quién ha dicho según el día, ¿no? ¿No? Por eso lo de ¿dónde estás tú? ¿Dónde te sitúas tú? Pues si tú te sitúas en la calma y le dices, abúrrete, y no pasa nada, y te quiero igual, te quiero un montón, abúrrete. O sea, que no te dé la tablet y no te dé la tele y no te ponga esto y no me empieza a poner nerviosa sobre a ver qué podemos hacer. No quiere decir que te quiera menos. Abúrrete. Inténtalo. Se aburrirá de decirte, me estoy aburriendo, porque como no lo has satisfecho. Lo que pasa es que generamos un bucle. Satisfacemos una vez un comportamiento desde la teoría de aprendizaje, eso se refuerza y se repite. Ya sé que me va a costar 20 minutos, pero aquí voy a estar, porque al final... ¿O no? Al final se aburren de aburrirse, lo que dices tú. Bien, si se aburre de aburrirse, ahí encuentro un espacio para decir qué es lo que a mí me divierte, sin esperar a que mi macho me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Y le estás haciendo un gran favor, porque ya estás dejando de darle la comida empaquetada, precocinada. Igual estás ganando salud y calidad de vida, porque estás fomentando su autonomía. Que cuesta, porque como tienes una serie de patrones de aprendizaje que has entrado en un proceso de estímulo-respuesta, pues ya cuesta salir de ahí. Es un proceso de reaprendizaje. Y de tomar conciencia de que cuando tu hijo se está aburriendo, está muy bien. Y que no le vas a poner la tele. Porque este acto de, ay, te aburres, toma, pues pon la tele, estate un rato ahí, así. Que lo hemos hecho todas, ¿no? ¿O no? Claro. Pues tomar conciencia de que esto no puede ser un patrón repetitivo, porque si es un patrón repetitivo, volvemos a matar la creatividad y la imaginación. Una pregunta. Cuando con ese aburrimiento, en mi caso, por ejemplo, empieza a molestar a su hermana, a pegarle, a hacerte cosas que a ti no te gustan, empezar a gritar por casa, ¿no? Claro. A causa del aburrimiento, en ese caso, ¿cómo actúas? Hombre, una cosa es que el niño o la niña se aburra y otra cosa es que desarrolle comportamientos moralmente inaceptables, ¿no? Ese es un límite diferente. Es decir, si tú para satisfacer tu aburrimiento vas a transgredir una norma que no se puede transgredir, que es pegar a tu hermana o romper cosas o tirar cosas por la ventana, pues hay que diferenciar el aburrimiento con la conducta inadecuada y diferenciar las dos cosas. Una cosa es que tú te aburras y que no sepas aburrirte porque no sabes manejar la frustración, que esto tiene que ver con la hiperestimulación. Es que el niño empieza a hacer esas cosas porque no sabe manejar la frustración. Y no sabe manejar la frustración porque tampoco se le ha frustrado intencionadamente.
Entonces, ¿qué hace? Pues maneja la frustración pues como puede, captando nuevamente tu atención, porque sabe que si hace eso le vas a hacer caso. Pero no lo puedes evitar, porque no puedes permitir que le pegues lo ¿okay? Entonces, abúrrete, pero esto no se puede hacer. Que tú te estés aburriendo no significa que puedas hacer esto. Y repetir, y repetir, y repetir. O sea, diferenciar bien los límites, ¿no? Pero no le pongas la tele. Claro, porque entonces volvemos a reforzar el sistema. O no le des la tablet, o no le pongas todo precocinado, porque entonces le volvemos a matar la creatividad. Una pregunta. Yo, por ejemplo, lo que sí que suelo hacer es estar casi todo el tiempo jugando con ellos en casa, por ejemplo. Y es mejor dejarles un poco su espacio para que... Vamos a hablar sobre He traído un par de reflexiones en relación al juego. Porque el juego, sabéis que es algo fundamental, ¿no? Para los niños y las niñas. Y si no te parece mal, luego hacemos una reflexión sobre la importancia del juego libre y la relación que tiene con la creatividad. Y si no te respondo con lo que comento ahí, me vuelves a decir, ¿vale? Aprender a gestionar el aburrimiento, o sea, fomentar activamente que el niño o la niña aprenda a gestionar su propio aburrimiento, fijaros, está relacionado, primero, con un incremento de la capacidad de manejar la frustración, y esto de manejar la frustración es fundamental, porque a veces, por no saber manejar la frustración de un problema que te han puesto en la castola, que te frustra porque no lo sabes responder al principio, y si no sabes frustrarte y mantenerte, te impide la posibilidad de aprender y de resolverlo más adelante. Entonces, aprender a manejar la frustración es una inversión para el futuro, para su propio aprendizaje. Y aprender a manejar el aburrimiento, además de que mejora el manejo de la frustración, incrementa la resiliencia. Esto de la resiliencia es un palabra que igual habéis oído, igual no. Resiliencia es igual a la capacidad de mantenerse ante la adversidad. O sea, tú tienes un problema, ¿de acuerdo? Y a la mínima no lo abandonas, sino que sigues intentando solucionarlo. ¿Vale? La resiliencia es esa actitud de carácter psicológico, comportamental, que ante una dificultad, oye, pues no me ha salido bien a la primera, sigo. No me ha salido, pues continúo. Aprender a aburrirse y a manejar la frustración incrementa esa habilidad. Y esa habilidad está relacionada con el éxito académico y también con el éxito profesional. ¿De acuerdo? O sea que son, digamos que tiene consecuencias paralelas, daños colaterales positivos, ¿no? En manejo del aburrimiento. Tenéis que saber que nuestro cerebro está preprogramado filogenéticamente para responder y activarse ante los estímulos nuevos. Cada vez que encontramos un estímulo nuevo, nuestro cerebro está programado para prestarle atención, porque está preparado para generar nuevas conexiones neuronales, porque evolutivamente el aprendizaje ha sido el que nos ha garantizado llegar hasta hoy en día. ¿De acuerdo? O sea, evolutivamente estamos programados para prestar atención a estímulos nuevos. Por eso, cuando hacemos trabajos repetitivos, o sea, repetimos siempre lo mismo, me da igual nuestro trabajo, los críos en clase, cuando hacen cosas repetitivas, la activación se reduce. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo, ya no es nuevo, nos habituamos, entonces nos aburrimos. O sea, una fuente de aburrimiento es la repetición. A su vez, ¿qué nos pasa? Cuando nos hiperestimulamos, lo que hacemos es incrementar el umbral de la activación. Es decir, si tenemos un estímulo, esto es, no sé, en las noticias, ¿no? Que yo les llamo al final secuencia de sucesos. O sea, tú ves un día, no sé, pues, una bomba en no sé dónde, y si es la primera vez que lo ves, te impacta. Pero claro, si lo ves todos los días, ya no te impacta tanto. Y a la semana siguiente, si te necesitas ver un camión, y luego un estadio de fútbol, para que te va... O sea, nuestro aprendizaje se va habituando.
Y lo que pasa con la estimulación es igual. Es decir, cuanto más estimulación te doy, más necesitas para que tu cerebro se active. ¿Entendéis? Entonces llegas a un contexto donde no hay tanta estimulación como puede ser a veces un aula, ¿y qué nos pasa? Que me aburro. Porque en otros contextos estoy hiperestimulado. Y en un aula no hay una asociación directa entre el estímulo y la respuesta. A veces los procesos de aprendizaje son más largos, necesitan de concentración y no se resuelven inmediatamente. La hiperestimulación hace que los niños necesitan una satisfacción inmediata a la estimulación que reciben. Entonces me aburro. La hiperestimulación en este caso lo que está haciendo es aumentar mi nivel, mi umbral de necesidad de estímulos para que mi cerebro se active y preste atención y se motive. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me paso todo el día, por decir algo, delante de una tableta jugando no sé qué juego que me obliga a tomar decisiones cada 2 segundos, ¿no? Porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no sé qué, o estoy viendo en la televisión una información que hay un discurso continuado, tarará, claro, y luego me dicen, no, pues tienes este problema, ahora resuélvelo. Y yo, vaya, tostón, ¿no? Entonces, aburranse un poquito, porque el aburrimiento va a bajar también el nivel del umbral de estimulación que necesita el cerebro y les va a ayudar a concentrarse en las tareas. Bueno, es lo que decíamos antes, cuando te aburres de aburrirte es cuando se activa la creatividad. Os voy a poner un pequeño reto, os he traído ya casi todo el trabajo hecho, pero yo os voy a dar un montón de frases sobre, en vuestra opinión, son todas malas y negativas y cosas así, pero bueno, creencias, ideas que tenéis vosotros que creéis sobre cuál es el contexto en el que nuestros hijos y nuestras hijas están creciendo, contexto cultural, nuestro entorno, ¿de acuerdo? Y yo creo, en mi opinión, que tenemos una cultura en la que de manera a veces consciente, intencionada y otras veces de forma inconsciente y no tan intencionada, se les transmite una serie de mensajes a nuestros hijos que son devastadores. ¿De acuerdo? Y yo creo que es importante que tomemos conciencia al menos. Otra cosa es que seamos capaces de cambiarlo, ¿no? Pero bueno, sin saber que no sabemos es difícil cambiar las cosas. Al menos vamos a saber, ¿de acuerdo? Entonces, algunas de estas situaciones son las siguientes, ¿no? Hay una idea generalizada de que la felicidad o el estar bien está asociada a no aburrirse. Si te aburres, no estás bien. ¿No? Si te aburres, estás mal. Es una idea que tú le preguntas a un niño, ¿estar aburrido estar bien? Dice, no, eso es malo. Claro. Por lo tanto, pues pon la tele. ¿No? Para menos que me digan algo, que alguien hable conmigo. No enseñes tus emociones negativas. Eso de llorar y de ampararse y de mostrar tristeza, mejor que no. Porque no está bien visto socialmente. Las emociones negativas es mejor que nos las aguantemos, ¿no? ¿O no? Por lo tanto, intenta ser un poco falso. No seas lento, haz las cosas rápido. Que si eres lento, malo. Tienes que ser el que más corre y el que más rápido y el que más... ¿no? Por lo tanto, vete rápido, haz las cosas rápido, piensa rápido. No fracases. Que no te salgan mal las cosas, ¿eh? Que te ha salido mal y... Claro, tú le dices, no, está muy bien, no pasa nada. Pero él tiene una idea. Y la tiene interiorizada, de que esto de que te salgan mal las cosas no es una oportunidad de aprender, ¿eh? Es que soy malo, no sé, no puedo. Por lo tanto, sé perfecto. Esto de, es que eres perfecto, no sabéis el daño que hace. Haz, y hazlo rápido. Por lo tanto, no pienses. Haz. Venga, ¿qué esperas? Haz lo que hagan los demás. No le decimos eso. Le decimos que sea él mismo, ella misma, pero de alguna manera, a veces, fomentamos esa actitud. Por lo tanto, no seas tú.
Sea ambicioso y ambiciosa. Por lo tanto, funciona, compórtate con ambición. Saca buenas notas. Claro, no se lo decimos, pero se lo decimos, ¿no? Saca buenas notas. Por lo tanto, céntrate en el objetivo o en el resultado y no en el proceso. Y gana mucho dinero. Por lo tanto, sé materialista. Estas son cosas que a veces no las decimos porque están mal dichas. Pero ¿por qué las tienen tan interiorizadas nuestros hijos? Si somos su reflejo. No si somos el espejo donde se miran. Hay algunas cosas que sin decirlas las hacemos y les transmitimos estas ideas. En un contexto así, ¿cómo podemos fomentar el aburrimiento de nuestros hijos? ¿Qué otros mensajes les transmitimos? En vuestra opinión. Te he dicho que iba a ser malo, negativo. ¿Qué otras cosas crees que les decimos a nuestros hijos sin decírselas a veces que no les favorecen en su creatividad, en su individualización? Igual os he dicho todas ya, ¿Qué otras reflexiones culturales creéis que les estamos transmitiendo? Juan, mejor que los demás. Es el primus inter pares, ¿no? El primero entre iguales. Es el mejor. Lo inténtalo. ¿Qué más? Que tampoco dé la nota entre todos. Que pase desapercibido entre todos. O si da la nota es porque está muy bueno, pero nada. Qué interesante. Esto es muy cultural, ¿eh? Sí, Esto es muy cultural, lo digo porque nosotros, en comparación al resto del país, de los países del mundo, estamos ahí en el medio, ¿no? Somos colectivistas, individualistas ahí en el medio, ¿no? Y habéis mencionado justo las dos cosas. Una, que tiene que ver con el individualismo, es el mejor. En Estados Unidos se dice, ¿no? En un tablón intenta ser el clavo que sobresale. Y en Japón se dice, en un tablón, si un clavo sobresale, hay que darle un martillazo. ¿Me entendéis? O sea, no sobresalgas en exceso, intenta ser el primero. Esos dos mensajes están. Y es curioso cómo se relacionan en esta cultura. ¿Qué más? Ser muy competitivo. Está unido también al ser el mejor. Ser muy competitivo. Compite, ¿no? No igual contra otra persona, sino igual contra ti mismo también puede ser, ¿no? Esa competición está bien, contra uno mismo. Esa es buena. La autocompetición. Depende de lo que te exijas también. Claro, lógicamente. Pero eso es más sano que la externamente referenciada, ¿no? Bueno, yo creo que tomar conciencia de que a veces este es el contexto donde nuestros hijos e hijas están, es importante, porque también va a condicionar muchas de las cosas que queremos hacer. Porque cuando mandamos un mensaje de velocidad, de qué hacer, de venga, ¿no? A ver, vivimos en una sociedad en la que decíais que muchas veces no les aburrimos porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Vivimos en una sociedad del trabajo, en una sociedad donde el tiempo es muy limitado y siempre hay cosas que hacer, ¿no? Siempre. Luego hablaremos de esto. Bueno, me gustaría que supierais que cuando se produce una hiperestimulación hay tres efectos a tres niveles diferentes. La hiperestimulación, sea por un exceso de información empaquetada, sea por un exceso de televisión, de juegos, o por un exceso también de actividades extraescolares, Es decir, parece que necesitamos cubrir todo el tiempo de los niños fuera, de la casa, ya se pasan aquí pues unas 6, 7 horas, ¿no? Un montón de tiempo, ¿no?
Y además luego tienen que seguir haciendo cosas, ¿no? Y venga, y más, y más, y más, ¿no? Bueno, pues a nivel cognitivo, muchas veces la hiperestimulación tiene un efecto en la impulsividad. ¿De acuerdo? Cuando hay una hiperestimulación, los niños reaccionan impulsivamente. ¿Por qué? Por el efecto que ha habido antes en el cerebro. Aumenta a veces el nivel del umbral de la estimulación necesaria, o no se sabe manejar la frustración y ante una circunstancia que les genera presión, reaccionan sin hacer un procesamiento de la información. Es algo parecido a lo que les pasa a los niños con un diagnóstico real de hiperactividad, que tienen el córtex prefrontal un poco menos desarrollado y tienen menor capacidad ejecutiva para controlar el pensamiento y para planificar, ¿vale? A nivel cognitivo se produce lo que se denomina la falta de atención, por lo que decíamos antes. Pero ya las cosas no me interesan tanto, no les presto atención. Y a nivel emocional también se suele despertar la ansiedad. Entonces, el camino hacia una creatividad consciente pasa por 3 peldaños, ¿no? Por un lado, conocer cuáles son las habilidades que tiene nuestro hijo o nuestra hija, porque a veces, claro, proponerle retos que no están asociados a sus habilidades. Yo a mi hijo no le impulso a que juegue al fútbol, aunque le gusta. Él verá, pues no tiene habilidades. ¿Para qué? Porque todos juegan al fútbol. No. Será porque a mí ya me dejó de gustar, ¿no? Pero no sé. Quiero decir, vamos a prestar atención a las habilidades que tiene nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Si tengo que fomentar algo que sea en coherencia con las habilidades que tiene. Y vamos a prestar al tipo de inteligencia que predomina en él o en ella, ¿no? Es que no todos los niños tienen la misma inteligencia, ¿no? No todos tienen que ser buenos en matemáticas o en historia, o no todos tienen que tener una memoria visual excepcional, ni una capacidad lectoescritora magnífica, ¿no? Hay muchos tipos de inteligencia. ¿Qué intereses tiene? Esto de los intereses tiene mucho que ver, o por lo menos también con la capacidad de aburrirse, porque claro, si no le dejo un espacio para encontrar sus propios intereses, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, si todo lo damos, se lo vamos a dar ya mascado, ¿cómo sabemos cuáles son las cosas que le gustan o le interesan, ¿no? Y finalmente, también tenemos que fomentar ese conocimiento de sí mismos o de sí mismas, ¿no? Fomentando los espacios en los que ellos o ellas encuentren quiénes son y qué les gusta, ¿no? Qué les emociona. Entonces, bueno, vamos a hacer este camino brevemente. En primer lugar, en relación al primer tema de conocimientos, hay un proceso que está asociado con el saber, jakin, poder, ahal-izan, eta nahi-izan, querer. ¿De acuerdo? Este camino no es unidireccional, o sea, el jakin se refiere a los conceptos, el saber, la información, la teoría. Evidentemente necesitas una teoría con conocimiento sobre cómo se hacen las cosas para poder llevarlas a cabo. Ahal-izan son las habilidades, los recursos personales que tienen los niños y las niñas para hacerlo. Y nahi-izan tiene que ver con la motivación, ¿de acuerdo? Con la motivación y con la emoción de los niños, con la actitud y con los aspectos emocionales. También el proceso puede ser diferente. Quiero, luego busco la forma de poder hacerlo o los conocimientos que necesito. O sea, esto es un proceso cíclico, ¿vale? Bien. Conocéis, hablando de las inteligencias, brevemente conocéis que hay, además en los últimos años se está desarrollando mucho en el ámbito educativo, la importancia de las diferentes inteligencias. Ya hace tiempo se demostró en un estudio que duró unos 20 años aproximadamente que era la inteligencia emocional, es decir, la capacidad que teníamos de entender nuestras emociones para pensar y tomar decisiones, la que predecía, entre comillas, el éxito en la vida, entendido como después de 20 años las personas con una alta inteligencia emocional decían sentirse más felices con su vida actual, y de promedio, era un estudio estadounidense, tenían un salario medio superior a las personas con un elevado cociente intelectual. Es decir, lo que nosotros denominamos inteligencia no es un predictor de la felicidad. O sea, esto de tener capacidad de leer pronto y de escribir muy bien
y de dibujar estupendamente y de saber matemáticas no predice la felicidad, ni predice que estés mejor, ni predice que vayas a ganar más dinero y, fijaros, tampoco predice que consigas el trabajo que tú quieres. Tampoco. Entonces, fijaros que no pasa nada porque vuestros hijos o vuestras hijas pues no estén dentro de los estándares de la inteligencia que socialmente se entiende son importantes. Fijaros si tiene un tipo de inteligencia que va más allá de la matemática lógica, que es donde nos fijamos todos. Ahí se le va de matemáticas, mal. No, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Aprender a sumar, restar, dividir y multiplicar. Porque yo creo que de aquí, álgebra, nadie utiliza para su día a día. ¿A qué no? Y algoritmos tampoco. Bueno. Habilidades de carácter lingüístico, es decir, inteligencia que tiene que ver con la capacidad de utilizar ambos lados del cerebro, ¿no? La lectoescritura y antes. Pero está la inteligencia musical, ¿no? Está la capacidad de emocionarse con una melodía, de crear, no sé, de vibrar con la música, de recordar la música, de poder tararearla, de poder repetirla, de poder generar un ritmo. También está la inteligencia que tiene que ver con los aspectos espaciales. Es decir, que quizá tenga una buena perspectiva para crear figuras geométricas o para, yo qué sé, para generar espacios tridimensionales. O una habilidad kinesiológica que tiene que ver con el equilibrio, con el movimiento, con el cuerpo, con la expresión. Esos tienes que bailan estupendamente y te quedas como diciendo, ¿esto cómo es posible, no? O sea, esa coordinación motora que tiene mucho que ver también después con el desarrollo cognitivo. O esa inteligencia de carácter intrapersonal, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad que tenemos de prestar atención a nuestras propias emociones, de conocer cómo nos sentimos. Que eso es un tema fundamental para luego tomar decisiones adecuadas a lo que queremos conseguir. Y está la inteligencia de carácter interpersonal que tiene que ver con la empatía y con conectar con las emociones de los demás y conocer bien los demás, ¿no? Es decir, las inteligencias son múltiples y son muchas veces las inteligencias no lógico-matemáticas las que predicen la felicidad y el bienestar. Todos tenéis, o si no todos, la mayoría tendréis o smartphones o internet en casa. Entonces os invito a que hagáis este ejercicio con vuestros hijos o vuestras hijas, que es muy sencillo, que os da un screening no exhaustivo de qué parte del cerebro utiliza más. Sabéis que cada parte del cerebro está asociada con una habilidad, o si queréis incluso con una inteligencia diferente, ¿vale? Así nuestro cerebro, nuestra parte derecha del cerebro, tiene que ver más con los aspectos de intuición, imaginación, emocionales, aspectos más abstractos, tridimensionales. Y nuestra parte izquierda del cerebro tiene que ver más con los aspectos del lenguaje, la escritura, la lectura, el razonamiento. Normalmente, históricamente, en los coles se desarrolla esta parte, ¿vale? Cada vez más, como por ejemplo en el sistema en el que están vuestros hijos, se da importancia a los aspectos más espaciales, ¿de acuerdo? Y más abstractos, porque ya se ha descubierto que un uso equilibrado de ambas partes del cerebro está relacionado con una mayor capacidad de adaptación, ¿vale? Entonces, ¿quién de vosotros quiere saber qué parte del cerebro utiliza más? Pues mira, vamos a hacer un ejercicio. Pero veis que es un ejercicio muy sencillo. Firefox está instalando las actualizaciones y se iniciará en un momento. Vale. Bueno, pues vamos a... ¿Soñador de esos? ¿Has hecho este test alguna vez? No. Vale. Vale, pues nada, en 30 segundos, es un test que se hace enseguida. Bueno, echarle un vistazo y luego ya veréis cómo lo podéis hacer con vuestros hijos e hijas, incluso en el smartphone lo podéis hacer. Bueno, comienza. Venga, coge el ratón y responde. No le des mucho tiempo, Vale, ¿qué dirección gira va a ir ahí? Responde. ¿Ahora tengo que seguir respondiendo? Sí, espera, ¿ya lo has dado? Sí. Vale, Vale, ya. Escoja el color, no la palabra. Tiene con 2 segundos para cada tarea. El color, no la palabra.
Joder. De los siguientes Rápido, dibujos, ¿cuál le atrae más? Rápido. Este dibujo es más parecido a... Rápido. De los siguientes dibujos, ¿cuál define mejor su amistad? ¡Ay! Tienes que responder. Coloque una mano sobre su... Rápido. ¿Qué mano ha utilizado? Con los brazos sobre el pecho. Cruce los brazos sobre el pecho. ¿Qué mano está situada encima? Cruce las piernas. piernas. ¿Qué pierna está allá? Mire fijamente un objeto y cierra un ojo. Cierra. ¿Qué ojo? Ahora cerrado. El izquierdo. ¿Qué le he dado? Muy bien. Felicidades. Pues no estás en lo cierto, utilizas un poquito más el derecho. Espérate. 53-47, te puedes sentar, gracias. Oye, un aplauso. Fijaros que un uso más... Bueno, en este caso se podría decir que es un uso bastante equilibrado de ambos lados del cerebro, ¿de acuerdo? Pero en este test tenéis claramente diferenciados dónde está situada cada una de las habilidades en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿no? Bueno, lo podéis hacer, se llama Summer, ya veis, Summer Test. Summer Test, la podéis buscar y es un test que está en internet y lo podéis llevar a cabo, ¿de acuerdo? Lo podéis incluso hacer a nivel de juego con vuestros hijos o vuestras hijas. Vale. Quizá esta es una transparencia que está más dirigida al profesorado, ¿eh? Pero bueno, era lo que os decía al principio, de que nosotros entendemos el proceso creativo como un proceso, ¿de acuerdo? Como un proceso en el que todos los niños o niñas pueden ser creativos o creativas. En primer lugar, encontraríamos el problema o la percepción del reto. Si no hay una identificación de un reto, algo que quiero conseguir, no hay un proceso creativo, porque tiene que acabar con la puesta en marcha de las soluciones o alternativas que he pensado. Después hay que formular un problema, después hay que generar las ideas para dar respuesta a ese problema y luego ahí se genera un proceso de bucle entre la selección e identificación de la mejor idea para dar respuesta a este problema, ¿no? Y finalmente se ponen en marcha las soluciones. Este es un modelo que yo, por ejemplo, yo sé que aquí se lleva a cabo, porque cuando se hacen los experimentos llevan a cabo este proceso. Y es una manera también de generar y fomentar comportamientos de creatividad, ¿vale? Y ahora voy un poco con lo que tú preguntabas antes. A ver, desde las teorías del juego y desde el desarrollo educativo y psicopedagógico de los niños, sabéis que para un niño desde los 0 hasta los 7 años, bueno, en nuestro proceso vital jamás aprendemos tanto como lo que aprendemos desde los 0 a los 6 años, jamás. O sea, se dan unos procesos de aprendizaje que no se vuelven a repetir a lo largo de nuestro proceso evolutivo. Pero hay un tema que es fundamental para ese proceso evolutivo que es el juego. Y hasta los 7 años los niños intercambian la realidad con la fantasía. El juego para ellos es una manera de vivir en la realidad y construir su mundo, ¿de acuerdo? Entonces una de las maneras más importantes de fomentar su creatividad es a través del juego. ¿Pero de qué tipo de juego? ¿De acuerdo? Es un juego que le resulte también, que le genere cierto reto, ¿de acuerdo? Que no se le dé todo preparado, ¿no? Entonces, no necesariamente, pero la creatividad también tiene mayor relación, se dan mayores procesos de interacción y espacios de actividad cuando se juega con cualquier persona, no especialmente con una o no en soledad, que también se puede generar creatividad, pero especialmente con cualquier persona. Es decir, los niños que están abiertos a jugar con cualquier individuo tienen más oportunidades para fomentar la creatividad. También en los juegos que se producen en los espacios abiertos, ¿vale? Más que encerrados, porque se produce lo que se denomina una expansión de la estimulación cerebral. ¿De acuerdo? Creáis o no, la luz y el espacio que nos rodea condicionan nuestra forma de pensar. O sea, no es casualidad que las personas de Andalucía sean más expresivas emocionalmente que nosotros. Tiene que ver con las horas de luz. Mucho que ver. Y tampoco es casualidad que los alemanes y alemanas sean más introvertidos que nosotros. Tiene que ver exactamente con el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, que se produzcan en espacios abiertos es importante. Y después, he puesto en rojo, veis que la única cosa que está en rojo es diversión pasiva, que es diversión pasiva,
que es lo que mata la creatividad, la diversión pasiva, porque fomenta el hedonismo, que tiene poco que ver con la diversión. Me explico, ¿no? Una cosa es que uno esté disfrutando, pero otra cosa es que uno se esté divirtiendo. O sea, tú te puedes divertir, bueno, puedes estar disfrutando, pero si lo haces pasivamente, lo que estás haciendo es bloquear la posibilidad de disfrutar de otras muchas maneras. ¿De acuerdo? Entonces es como cerrar las puertas a la posibilidad de experimentar otras experiencias vitales para poder divertirte. ¿Qué sería? El placer por el placer. O sea, sentir placer por placer. O sea, la búsqueda de un placer sin un sentido. O sea, se habla de una sociedad hedonista cuando los individuos buscan exclusivamente disfrutar, aunque no tenga eso un significado más allá. ¿Me explico? O sea, el placer por el placer vacío, sin un sentido. El juego es un elemento fundamental para el fomento de la creatividad. A ver, no sé si habéis visto este vídeo, pero ya me llegó hace poco, dura 20 segundos, quería compartirlo con vosotras y luego a ver si podemos responder entre todas a esa pregunta que esté ahí. Son 20 segundos, ¿eh? No sé. Bueno, da igual, ¿eh? Lo podéis ver. ¿Sí? Habéis visto lo mismo que yo, ¿no? Son niños de chinos que están jugando al billar. ¿De acuerdo? ¿De dónde surge esa creatividad? ¿De dónde crees que surge esa creatividad? Mugapenetik y hiperaukeretik, es decir, de la limitación de las opciones o del exceso de opciones. Es esa limitación la que está asociada al aburrimiento, ¿eh? O sea, porque si estos niños tienen 30 billares para elegir, pues aparte de que ahora entraremos en esa falacia de la relación entre las posibilidades de elegir y la felicidad y bienestar, porque es mentira, ahora veremos por qué, pues no serían capaces, ¿no? ¿Y cómo surge esa creatividad? ¿Alguien se la ha dado o la han creado ellos? Y la han creado ellos desde la limitación de posibilidades. Entonces, ¿por qué les damos tantas opciones a nuestros hijos? ¿Por qué les tenemos que ofrecer tantas posibilidades? ¿Para qué? Pues no es la ansiedad que sufren. Cada vez que les das... Eso no sé si es por carencias nuestras. Yo a veces me planteo si nosotros tenemos... Bueno, yo creo que no, pero digo, no, o sea, no sé si es porque... o no sé, o como que a ti te... O sea, yo hablando alguna vez con algún amigo me decía, yo de pequeño hemos sido 7 hermanos, mi padre ha trabajado mañana, tarde y noche, yo no he tenido nada y quiero que mis hijos lo tengan todo. Y es un comprar constante. O sea, en esa casa entras y te das con la guitarra, con la batería, o sea, eso es increíble. Y él me dice eso, yo no he tenido nada y quiero que mis hijos lo tengan todo. Esa es la educación por contraposición. Entonces digo, yo no sé si es por el... ¿Desde dónde estás educando? ¿No? Ahí tienes tu razón, estás educando desde tus propias carencias. Desde tu carencia, no desde la de tus hijos, ¿no? Claro. Tus hijos no tienen ningún problema. Pero estás educando desde la contraposición. Es decir, como yo no he tenido, te voy a dar todo sin pensar si esto que te estoy dando te conviene. Ya, o sea, pero, no hay una pero reflexión digo, eso consciente. es algo que general que hacemos todos. O sea, yo creo que en general todos los niños nuestros, bueno, más o menos, en general todos tienen de todo de más. Entonces, digo, no sé si todos tenemos alguna carencia de pequeño, que yo creo que no, yo creo que nos han educado mejor nuestros padres a nosotros. Igual estoy metiendo la pata hasta aquí, pero no sé, de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? O sea, es tan... Comento, pero bueno, en el fondo sabemos que no estamos haciendo bien, ¿no? Que en el fondo sabemos que no lo estamos haciendo bien. No, cuando le sobreestimulas con un montón ya, de pero juguetes y pero compras y seguimos compras, haciendo. sí lo haces, pero en el fondo sabes
Por lo menos en mi caso, sé que lo estoy haciendo bien. Bien. Que luego ceda ante su pataleta de comprar un juguete, y ya sé que estoy haciendo yo mal, por lo menos desde esa conciencia. Es el ritmo de la sociedad, porque él tiene y yo no, y necesito. Y Ese es otro tema también, que se le añadiría, pero a mí, yo ahondando... Por email y cuando necesitamos... Pero ahondando en este tema, es decir, si yo sé que estoy haciendo mal, ¿por qué lo sigo haciendo? Y yo creo que ahí es cuando conectamos con esa carencia, que es a veces inconsciente. Es decir, como tenemos un patrón de funcionamiento y entendemos que eso es lo que tengo que hacer, lo haces. No te paras a decir, ¿no? Es decir, vale, sé que está mal, ¿y por qué lo sigo haciendo? Una explicación puede ser la carencia. Una explicación puede ser, pues es que como yo no he tenido, te doy. Otra puede ser la explicación social, porque el otro tiene y yo también, pues tú también. Otra puede ser que no tengo tiempo para atenderte cuando me dices que te compre no sé qué y pues déjame en paz. ¿No? O sea, hay muchas explicaciones. Una es la carencia, hay otras muchas. Entonces, es un buen punto de partida saber que no lo estás haciendo bien. Lo complicado es saber por qué lo sigues haciendo. Y lo más complicado todavía es dejar de hacerlo. Y para dejar de hacerlo, igual tienes que cambiar de perspectiva y tomar conciencia que le estás dañando. Porque tú no quieres dañar a tu hijo ni a tu hija. Entonces, si tomas conciencia que lo que en realidad estás haciendo es satisfacer un placer momentáneo que va a generar una carencia en el futuro, porque sabes, deberías saberlo, entonces quizá dices, ostras, prefiero frustrarte ahora para que te vaya mejor. no sufre mucho en su interior. La frustración, ¿no? Juicios en su interior. Aquí, como incluso con las drogas, todas son buenas hasta cierto punto, ¿no? Quiero decir, hay un límite. Evidentemente, cuando si la frustración genera un sufrimiento emocional muy fuerte, quiere decir que hay una... Sí. O sea, yo nunca soy partidario de hacer cambios drásticos, ¿no? Hay una cuestión de progresividad, ¿no? Tú puedes frustrar con cosas que son más pequeñas, hombre, no le frustres con la mayor ilusión de su vida. Así de repente, como no te frustra, ahora vas a aprender estrés, que me ha dicho Hitor que tengo que frustrar. A ver si me van a luego a dar a mí en la calle. Es decir, es una cuestión progresiva, ¿no? Claro que lo pasan mal. ¿Y de qué va? ¿Y es que no lo van a pasar mal o qué? Pero eso siempre ha pasado. Quiero decir, lo van a pasar mal, antes o después. Ojalá que no. Oye, y si le pueden poner una sonrisa a los reveses de la vida, mucho mejor, ¿no? De las personas que mayor optimismo desarrollan son las que han sufrido y han superado un problema muy grave. ¿Por qué? No necesariamente todos debemos pasar por ese problema tan heavy, tan grave, ¿no? Pero cuando lo superas, que te encuentras con una persona optimista, que todo le parece un regalo, que todo es maravilloso, que está agradecida. ¿Sí? Entonces, si podemos fomentar ese, ¿no? esa pequeña frustración que vaya poco a poco encontrando su espacio, y sobre todo sin dejar de transmitir a nuestros hijos que les queremos, que estamos ahí. Pues una de las peores cosas que puedes hacer es condicionarlo, ¿no? Decirle, no, pues ya no te quiero porque si no haces no. Decir, no, te quiero, estoy aquí. O sea, esto lo estoy haciendo por este motivo. Y si viene frustrado de fuera, del entorno de fuera, y te lo habla, ¿cómo plantearte salir? No pasa nada, intenta superar, o intenta otra vez este deber, o... Habría que ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Quiero decir, habría que ver cuál es la fuente de frustración. Normalmente la respuesta de no pasa nada no suele ser buena, porque esa respuesta implica quitar importancia a la emoción que quizá todavía no entendemos. Yo no soy partidario de responder de partida no pasa nada. No, sí pasa. Claro que pasa. Igual a ti te parece que no, pero sí pasa. Entonces, de partida no digas no pasa nada. De partida intenta ser un poco de espejo, ¿no? Aunque no lo entiendes, aunque te parezca una chorrada, espera un poco a que se desahogue y que te vuelque todo. Igual en ese volcado ya empieza a darse cuenta que las cosas no son tan importantes, ¿no? Pero dale un espacio. Porque si no pasa nada, ¿para qué te lo cuento? Y luego quieres que te lo cuente. No es una buena respuesta de partida. Es mejor que sienta que no pasa nada que tú se lo digas. Porque si tú se lo dices, se lo vuelves a dar.
Y ahí no aprendemos. Bye. Y es lo que decíamos antes, ¿no? Que la relación entre tener muchas opciones de elección y la felicidad es una falacia. ¿Por qué? Porque, primero, tenemos una capacidad limitada de elegir. Podemos elegir X. Podemos elegir entre 3 tipos de latas de atún. Pero entre 40, pues no. Porque sabemos lo que sabemos del atún, ¿no? Y del aceite que se utiliza, y de la sal que se pone, y de la calidad-precio. Pero tenemos 40 tipos de latas de atún. Y al final te vas a casa diciendo, habré elegido lo mejor. Es mentira esto del que, ¿no? Tenemos una capacidad limitada de procesar información. No es verdad que cuantas más opciones le demos a un niño, más feliz va a hacer. Que no. Tampoco una, que igual o no ninguna. Pero hay un límite, ¿no? 2, 3, vale, ¿no? Y en relación a lo que mencionábamos antes del que me preguntabas tú, ¿no? Es decir, les dejo solos, les dejo un espacio. Hay un concepto que se denomina el juego libre, ¿no? Que centra mucho en la relación entre el niño y el tutor, ¿no? El padre, la madre, el compañero, el hermano mayor. Y ahora os comento, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, en relación al aburrimiento, cuando nos adelantamos a una necesidad de un niño o una niña, estamos perdiendo la posibilidad de su propio descubrimiento, que ella misma lo descubre. Yo creo que esta es una frase muy importante. Cuando un niño o una niña nos muestra una necesidad y nos adelantamos a satisfacerla, antes de esperar y ver cómo evoluciona o qué estrategias pone para satisfacerla, estamos perdiendo una oportunidad. Por lo menos una oportunidad. No quiere decir que la vaya a descubrir por sí misma, pero no nos adelantemos, ¿no? Vamos a dejar que tenga su propio espacio. Bien. Bueno, aparte de que el juego tiene un objetivo preventivo, terapéutico y sobre todo para el fomento del desarrollo, hay un tipo de juego que a mí, bueno, que se puede hacer en casa y que os puede dar mucha información sobre cómo son vuestros hijos o vuestras hijas y sobre cómo sois vosotros también en el fomento de la creatividad, que es esto de fomentar el juego libre. Las aulas se puede hacer entre hermanos, entre amigos, yo lo suelo hacer en la universidad y me da mucha información sobre la personalidad de mis alumnos. Entonces pongo un montón de juegos en una mesa y defino 2 roles. Y digo, bueno, vosotros vais a ser los niños que jugáis. Y vosotros vais a ser los acompañantes, digamos, los supervisores, los padres, etc. Y el juego es libre. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, el que hace de cuidador, de observador, sin darle más información, define muchas veces cómo nosotros interaccionamos en un proceso de juego y cómo nosotros a veces, sin darnos cuenta, estamos limitando sus posibilidades de descubrir, bueno, pues cómo organizar, ¿no? la situación del juego. Cuando dejamos que un niño o una niña juegue libremente, bajo una serie de normas, y luego el observador, a veces te das cuenta de que es muy intervencionista. Dice, no, eso no es así, dando así, toma, juega con esto. O de repente está haciendo una construcción y no sabe cómo seguir y empieza a frustrarse y dice, no, pues lo puedes hacer de esta manera. Esos espacios en los que el niño o la niña no sabe por dónde seguir son los más importantes. Son los más importantes porque es donde se genera la tensión para que se active la creatividad. Y yo creo que deberíamos de ser Videla-Gunac, compañeros, muy parecidos a este. A mí los animales me enseñan un montón de cosas. Y este vídeo igual lo tenéis visto porque fue muy viral en su día. Pero creo que refleja muy bien el tipo de compañero de juego que deberíamos de ser. No sé bien, pero da igual. Fíjate. Fíjate. Alguna madre está pensando, estos zapatos.
Y veis el perro, ¿no? No, pero el perro no pasa, le el perro está ahí. controlando, sí. Entonces está siendo Videolaguna. Tú juegas y yo te acompaño y te doy la seguridad. Ahora, te voy a hacer creer que eres tú el que me lleva, ¿vale? Ok, hala, podemos. En fin, en relación a la pregunta que me hacías, yo creo que en un proceso de juego libre deberíamos de intentar satisfacer estas normas, ¿no? Que tratárseles a qué quieren jugar, en lugar de planteárselo nosotros. ¿Con quién? ¿Cuándo? Hombre, ¿cuándo? Habrá que poner unos límites, ¿no? No a las 12 de la noche. En modo autónomo y basados en el placer. O sea, a veces tratamos que jueguen en cosas que les enseñe mucho. Entonces vas a coger esto que vas a aprender a hacer matemáticas, vamos, como un crack. Esto no me divierte. Bueno, quizá de vez en cuando se puede hacer, pero el juego tiene que estar sustentado en el placer. Todos buscamos el placer a través de la diversión, ¿vale? Tiene que haber un acuerdo de las normas, ¿vale? No, esto se juega así porque lo digo yo. Respetar la individualidad. Konzentrazioa zaintzea, cuidar la concentración y tratar de respetar lo que se denominan las zonas de desarrollo del niño, ¿no? Dejar que vaya en relación a su propio desarrollo. A veces que jueguen niños de edades diferentes es muy positivo, porque se establecen interacciones en zonas de desarrollo diferentes y nos tiran de otros, hacia arriba y hacia abajo. Akatsak onartzen dira, se aceptan los errores y el material pues se intenta que esté organizado y que esté a mano, ¿no? O sea, para poder jugar con las cosas que quieren jugar. Y la estimulación tiene que fomentar la creatividad del niño, no las soluciones a los problemas. O sea, a veces es mejor hacer una pregunta que dar una respuesta. Es decir, la típica, ¿esto cómo es? ¿Y tú cómo lo harías? ¿Vale? Uy, yo puedo, sí, claro. Como tú lo hagas estará bien, ¿no? Y al final, bueno, el educador va a ser el guía, ¿no? Tratar de ser un compañero como el perro, lo más neutro posible, pero a la vez presente. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que hay que darle su espacio, claro, pero estando ahí. Si quieres jugar con ellos, no sé si te he respondido con esto. Sí. O sea, si tú quieres jugar con ellos, yo te invito a que seas un perro. Pues sí, y si juegan solos, pues estupendo para que él pueda supervisar y no termine, ¿no?, manejando la frustración de manera inadecuada. Pero yo soy un fiel defensor de que hay que dar los espacios, claro que sí, desde luego, porque es ahí donde vas a fomentar la creatividad. Ahí está más pertutan hago. ¿Qué hacéis? ¿Qué podéis hacer y qué cosas no hacemos? Estamos terminando ya, ¿eh? Primero, gestiona tu propio malestar. Es decir, estoy aburrida, o sea, pues pon la tele. O sea, gestiona lo mal que te hace sentir eso a ti. 2. Dale tiempo y no le des soluciones, no le des ideas cocinadas. Oriéntale, pero deja que desarrolle sus propias ideas. Oriéntale, no te inhibas. Dile, bueno, quizá por allá, quizá por el otro lado. No vayas corriendo a salvarle de su aburrimiento, y mucho menos utilizando la tele. Puedes ayudarle a generar una estructura de actividades, ¿vale? De acciones, para que planifique su tiempo, porque a veces de repente tiene todas las cosas tan llenas que cuando tiene tiempo libre ya no sabe qué hacer. Entonces, los espacios que ya sabes que tiene libre le puedes ayudar a planificar. Entonces, ¿qué vas a hacer o qué te gustaría hacer? Puedes hacer una planificación semanal a nivel de calendario, que sea visual, porque a los niños les agrada mucho lo que es visual. Entonces, esa planificación le puede venir muy bien. Eso sí, si vas a planificar un día ir a jugar al parque con un balón, ten un balón. Quiere que tengas los recursos que necesitas con lo que vayas a planificar, ¿vale? Y esta es una de las cosas que yo no sé por qué no se hace más. ¿Te aburres? Oye, pues ayúdame a hacer lo que estoy haciendo yo.
no veas qué divertido es limpiar platos. Mira, se coge el jabón, se pone así, tarará. O sea, haz de la actividad doméstica cotidiana algo atractivo, ¿no? Y así, pues participa en una sociedad más igualitaria, sobre todo si son muy chicos. ¿Por qué no arreglando cosas o pudiendo hacer otros trabajos? O sea, ¿por qué los niños no tienen que estar integrados en la actividad cotidiana, no? O sea, es mucho mejor que esté ayudándote a fregar platos, a doblar ropa, que esté viendo la tele. Y tratar de hacer de eso una actividad importante. Y trata de limitar y de acordar el tiempo que se pasa delante de la tele. Y sobre todo trata de observar qué es lo que se ve, qué es lo que se ve y qué información se le está dando, ¿no? Ayúdale a tener planes y a generar actividades que le gustan, ¿no? Y puedes hacer incluso una lista de actividades que le gusta hacer. Ya me refiero a cuando tienes niños y niñas que están todo el rato, estoy aburrido, ya no salen de ese agujero, le puedes hacer una ayuda, le puedes ayudar, hacer un listado de actividades. Puedes incluso hacer lo que decíamos, un calendario, ¿no? Para estructurar su tiempo, ¿vale? Aunque no con demasiada rigidez. Bien, un par de comentarios. Tenéis que saber que los niños que tienen hiperactividad real diagnosticada tienen un déficit en el desarrollo de la zona prefrontal que tiene que ver con las tareas ejecutivas y que le llevan también a tener una estructura cerebral en la que requiere una mayor estimulación constante. Es verdad que a veces para un niño, por los factores que hemos dicho antes, la escuela, el cole puede ser aburrido, porque sobre todo si está en un contexto fuera del cole muy estimulado, entonces puede tener la consecuencia de que se aburran con mayor rapidez, porque las tareas que se plantean en el cole son procesuales y requieren de más tiempo, ¿vale? Y un breve comentario también para que sepáis que normalmente el comportamiento del niño que tiene hiperactividad no es una cuestión intencional, es una cuestión de que le resulta cognitivamente y anatómicamente dificultoso planificar, controlar, porque la parte del cerebro que tiene que ver con el control de los impulsos pues no está bien desarrollada en un momento dado. Entonces el estímulo genera una respuesta, un pensamiento genera una acción, ¿vale? Entonces vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿por qué seguimos hiperestimulando a los niños? Porque es que muchas de las razones, y esto es una hipótesis que no soy yo el primero que la lanza, por las cuales se están produciendo mayores diagnósticos de hiperactividad en los niños es porque están hiperestimulados. Entonces una hiperestimulación conlleva a identificar una serie de síntomas que parece que los niños son hiperactivos, pero no lo son. No lo son. Cuando hiperestimulamos, dañamos la función ejecutiva del cerebro. Dañamos no, perdón. Dañar no es la palabra adecuada. Cuando hiperestimulamos, ¿cuál sería la palabra adecuada? La palabra sería frenamos o delimitamos o entorpecemos la función ejecutiva del cerebro y también perjudicamos la creatividad. Me gustaría comentaros muy brevemente que una de las cosas que no he mencionado, que es al final la parte que tiene que ver con el autoconocimiento emocional, sabéis todas y todos, y si no os lo comento, que este colegio, junto en la actualidad con otros dos colegios, el de Urdaneta y el colegio de La Rea, en Amorebieta, están siendo pioneros en la implementación de un programa para el aprendizaje en los niños de regulación emocional que tiene que ver con el autoconocimiento de sus propias emociones. Que es este programa que tiene que ver con el biofeedback, que los niños utilizan un pinganillo, etc. ¿De acuerdo? Que les enseñan a respirar cíclicamente y a visualizar. No sé si os habéis encontrado que los chavales a veces llevan una especie de dibujito en el estuche. Pues tiene que ver con lo que se denomina el anclaje, ¿no? La idea es generar procesos de vinculación, de tranquilidad emocional cuando vean esa imagen, ¿de acuerdo? Sin que tengan que pensar demasiado, porque se entrenan aquí, ¿de acuerdo? Se entrenan a través de una serie de sesiones. El objetivo es ese, el objetivo es que incrementen su propio autoconocimiento emocional, lo cual también les va a ayudar en el futuro a hacer frente a las circunstancias de incertidumbre.
porque, como muchas veces se ha demostrado, para poder ser creativo, para poder ser valiente, para poder salir de lo que se denomina la zona de confort, uno tiene que confiar en sí mismo. Y la única manera que tienes de confiar en ti mismo es tener una conciencia de quién eres tú. Y para eso es muy importante tener un conocimiento de tus propias emociones, de lo que te asusta, de lo que te ilusiona, de lo que quieres hacer, de lo que te enfada, para poder luego gestionarlo. El estudio el trabajo que se está haciendo en este colegio, Murumendi, lo evaluamos en su día, y no sé si recibisteis vosotros en casa un papelito que ponía un poco los resultados que se estaban encontrando, ¿no? O sea, los niños mejoraban prácticamente un 40 y pico % en sus niveles de estrés, mejoraban, y luego también mostraban una mejor actitud, por ejemplo, hacia los tutores o hacia la propia escuela, y se observaba también que mejoraban sus niveles de atención, lo cual tiene mucho que ver con la capacidad de frustración, porque la tarea que tenían que hacer para fomentar su atención era de poco tiempo y tenían que estar muy concentrados, ¿no? Entonces, todo esto también está relacionado con el proceso creativo, porque, como hemos dicho antes, si uno no sabe manejar la frustración, es muy difícil que entre en este ciclo que hemos dicho antes de examinar una idea, de procesarla y de ponerla en marcha, ¿no? Bueno, estas son algunas de los pantallazos del sistema que están utilizando aquí. Normalmente los niños solamente trabajan con este globo que veis aquí y utilizan esta técnica que se denomina el Coherence Coach, que es un aprendizaje para enseñarles a respirar cíclicamente, ¿no? Y esto de respirar cíclicamente, aprender a respirar, es una habilidad fundamental, porque está relacionada con mejores índices de salud, mejores indicadores del sistema inmunológico y menores niveles de estrés. O sea que con eso os digo ya bastante. Y voy a terminar con este pequeño vídeo que dura, no sé, son 6-7 minutos, que refleja para mí muy bien lo que es la creatividad en los niños y cómo las cosas para los niños no son lo que son, sino que pueden ser lo que ellos deseen que sean, pero para ello necesitan tener la posibilidad de explorarlo, ¿vale? Espero que os guste. A mí me encanta este vídeo. A ver, necesitan una música. Se titula Las aventuras de una caja de cartón.
Bueno, este niño no se va a perder, Pero ese proceso de tristeza es una parte también de su proceso de aprendizaje, que termina, si os dais cuenta, otra vez con la ilusión. Bueno, por mi parte nada más, gracias por vuestro tiempo y no sé si queréis hacer alguna pregunta o compartir algo, pues adelante, y si no, pues corriendo a casa. Como hacemos abajo,